¿Qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a hablar de los márgenes, ¿no? ¿Cómo actúan los márgenes cuando se aplican en etiquetas, elementos HTML, pues que no tienen ni bordes ni padding, ¿ya? Veamos para ello la siguiente gráfica. Aquí tenemos un conjunto de elementos, ¿no? Un elemento, el azul que va a ser el elemento abuelo, el naranja el elemento padre y el verde el elemento hijo. ¿Qué pasa si al elemento hijo le aplicamos un borde? Un margen, perdón. Esperamos que, bueno, si el margen es positivo, pues que se desplace de esta manera, ¿no? Pero realmente eso no vamos a ver en la pantalla. Vamos a ver que todo el conjunto eh, se está desplazando esa cantidad de margen. ¿Por qué? Ahí viene el tema de hoy. Eso se llama márgenes colapsados o margin collapse, también márgenes cerrados, tiene muchos nombres también, márgenes desbordados, márgenes desaparecidos o que empujan ancestros, ¿no? ¿Por qué se llaman así? Bueno, porque si se dan cuenta en la imagen anterior, los márgenes actúan como uno solo, se juntan, ¿no? Es como eh, se combinan, ¿ya? Vamos a hablar de un tipo de margen colapsado. Cuando los elementos son anidados. En el siguiente video vamos a hablar cuando los elementos son hermanos, ¿no? Entonces, es el caso que he expuesto primero, ¿no? Vemos que el margen, esperamos que se bajen del elemento hijo, pero no ocurre así. Se baja todo uno solo. Para entender este comportamiento vamos a leer un poco de teoría. La especificación del comportamiento de los márgenes. Ahí está la URL, donde podemos también, si desean ahondar más, pueden acceder. La dejaré también en la descripción. Lo siguiente. Imaginemos que aquí tenemos nuestras cajas, ¿no? Cajas adyacentes, o bueno, es una dentro de otra. En nuestro ejemplo, para la explicación, la primera va a ser el body, la abuelo, la padre va a ser un div y la hijo va a ser un h1. Pero dice que cuando estas etiquetas son adyacentes y no tienen bordes ni padding, pues van a actuar como un solo margen. Es decir, que si yo se me ocurre al elemento hijo, al h1, se me ocurre aplicarle un margen, el margen no solamente se va a aplicar a ese elemento h1, sino se va a aplicar al conjunto. Es decir, todo ese conjunto se van a desplazar el margen que yo le esté asignando a la etiqueta h1, ¿no? Y se van a desplazar con respecto al elemento que no forme parte de ella. En este caso del ejemplo, sería de la etiqueta HTML, que viene a ser la padre de la body, ¿no? Veamos un ejemplo práctico. Por ejemplo, acá tengo lo siguiente, ¿no? Vamos a ver la estructura. Tengo justamente un body. Dentro del body tengo otro elemento que está anidado, se puede decir, ¿no? Un div que le llamo contenedor. Otro elemento dentro del div que le llamo caja. Y dentro de la caja pues un h1. Todos estos elementos, si voy a la regla de estilos, pues el padding es 0 y el borde es 0. Entonces si yo pues no sabiendo no me acuerdo, olvidé en ese momento o lo ignoraba sobre la especificación que decía que estos bordes de los márgenes se unían y yo le quiero dar un margen a la H1, margin top, por ejemplo, voy a poner, ¿no? Si yo le doy un borde, pues veo que en realidad la H1 no es la única que se ha desplazado con respecto a los 319 píxeles de márgenes, sino todo el elemento
Por ejemplo, este es el HTML, todo el elemento body. El body, el contenedor, el caja y el H1, todo trabaja como si fuera uno solo y se desplazan con respecto a quién, a la etiqueta HTML. ¿Ya? Pero yo no quiero eso, ¿no? En mi ejemplo, yo por ejemplo quiero desplazar el H1 nada más. ¿Por qué? Porque en mi caja yo le he puesto una imagen y quiero que se vea esa imagen. Por eso quiero bajar el H1. Entonces, ¿cómo hago para aplicar eso, no? Lo siguiente, evitar el cierre de estos márgenes. ¿Cómo evito este cierre? Pues si la especificación dice que los márgenes se cierran, se unen, ¿no? Porque no hay ni un padding ni un border, pues le agrego un border o le agrego un padding. Es decir, vamos a ver la gráfica. Si a mi etiqueta vuelo, yo no quiero que ya forme parte, no quiero que se combine con las otras etiquetas, los márgenes, ¿no? Entonces le agrego un border, un pixel, un tipo solid y de color transparente. Al hacer esto, o un padding, ¿no? Al hacer esto ya no forma parte del grupo. Entonces, si yo le aplico un margen a cualquiera de estos elementos, ya sea el que yo he señalizado con color rojo o azul, entonces los que se van a desplazar como si fuera uno solo van a ser esos dos, ¿no? Se van a desplazar con respecto al elemento al que yo le he puesto border de un píxel o el padding, ¿ya? Para detallar esto, veamos en nuestro ejemplo. Por ejemplo, acá. Si queremos que sea caja la que ya no forme parte, o sea que desde ahí se rompa esa unión, entonces ¿qué tengo que hacer? O primero, si quisiera que el contenedor no sea parte de esa unión, que esté unido nada más caja y H1, ¿no? Entonces, ¿qué hago? A contenedor, me voy acá a contenedor, y le pongo un border de un píxel solid transparente, ¿no? Al hacer eso, ¿qué pasa? Miren, parece que no hubiera ni un cambio. Ustedes dirán, sigue estando abajo, ¿no? Pero no, si hay acá un cambio, miren. Body ya no comienza desde acá, desde como donde comienza el H1, ¿no? Desde esta altura, no, el body viene desde arriba, ¿ya? La caja aún sí sigue estando abajo, porque la caja sigue unida con el margen del H1. Al único que le hemos separado es al contenedor. Entonces, si ahora queremos separar la caja, ¿qué le puedo poner? Caja. A mi div de clase caja le pongo un padding. O dijimos que podía ser borde o padding, ¿no? Un padding de un píxel. A ver. Ahora sí ya vemos. Entonces ahora ya le hemos evitado que se cierre esos márgenes, ¿no? Que se unan. Entonces, contenedor ya está, se separó primero, o caja. ¿O qué pudimos haber hecho? De frente a contenedor ya no. Si hubiéramos querido separar nada más caja, le hubiéramos... Ah, ya está, lo hubiéramos... ¿No? Le hemos puesto caja simplemente la separación y ya estuvo. Vamos a ver. Ya está. ¿No? Ahora uno solo van a hacer el body y el div, el pero caja ya no forma parte de ellos. Por ejemplo, vamos a ver, he dicho que body y el div contenedor van a ser uno solo. Veamos si es cierto. Si yo a contenedor le doy un margin top de 200 píxeles, entonces se tiene que desplazar con el body en uno solo. Vamos a ver. Efectivamente, ¿vieron? ¿A quién le da el margen? A contenedor, pero como entre body
y el contenedor, ambos no tienen, no hay nada que los separe, ¿no? Entonces el body también se fusiona con el contenedor y va a actuar como uno solo. Bueno, explicado eso, ahora vamos a dejarlo como estaba anteriormente. Bien, entonces, pero esta no es la única manera de evitar ese cierre. También lo podemos hacer a través de evitar el desborde de margen. Para ello utilizaremos la propiedad overflow, ¿no? Entonces, veamos en el gráfico. Si igualmente al contenedor de color amarillo no queremos que forme parte su margen, que no queremos que el margen se una con el de los otros contenedores, le aplicamos la propiedad overflow auto. Entonces, cuando nosotros le apliquemos margen, evitará que este margen empuje, que o sea que salga fuera del otro, ¿no? Hará que se quede dentro nada más. Todo junto, en vez de salir, tan solo se desplaza dentro. ¿Ya? Vamos a verlo acá. Entonces, podemos poner esto o podemos poner lo siguiente, ¿no? Podemos poner lo siguiente. Entonces aquí pondríamos overflow, overflow, y aquí podemos poner auto. Ya está, vamos a ver que lo mismo ocurre aquí, ¿ven? Igual se sigue desplazando esa altura, ¿ya? Muy bien. Ahora, sigamos analizando qué nos dice esa especificación, ¿ya? Vamos a analizar qué más nos dice la especificación. Hasta ahorita, lo que yo le estoy dando como ejemplo, tan solo le estoy poniendo margen a un elemento contenedor, ¿no? Pero ¿qué si yo a los distintos contenedores que al final se van a unir sus márgenes, si yo a cada uno de ellos le pongo un margen específico, ¿no? ¿Cuál es el margen que va a sobresalir? ¿No? Veamos en el ejemplo de que a todos les asignemos márgenes positivos. Para ello, en nuestro ejemplo, en nuestro gráfico, vamos a decir que el margen abuelo es el div, que el hijo es otro div y que diré que el padre es otro div y que el hijo es un H1. Al H1 le voy a aplicar un margen de 30 píxeles positivo y al div padre le voy a aplicar un margen de 10 píxeles positivos. Si estos márgenes, según la regla, al no tener border ni pares, si estos márgenes se unen, ¿cuál es el valor o el margen que va a actuar sobre todos? 10 píxeles, 20, 40. La regla dice que cuando son los dos márgenes positivos, el margen que va a actuar sobre el grupo va a ser el del mayor. Como está en el gráfico, todos en conjunto van a actuar ahí, con 30 píxeles. ¿Ya? Veamos el ejemplo. Al H1 le hemos puesto un margen de 30, a ver, pongámosle de 10 píxeles. Y a nuestra caja, le vamos a poner un margen de 5 píxeles. Ambos son positivos. ¿Cuál va a ser? Según la regla, el margen, aquí le voy a poner el contenedor. Según nuestra regla, ¿quién va a sobresalir? El de el margen más el positivo, el mayor, el de 10 píxeles. Vamos a ver. A ver, a ver. Ah, ya, claro, caja debe ser la que tenga
porque con respecto a caja se va de caja, perdón. Porque a partir de caja no quiero que se una con el H1. Caja tiene que ser. ¿Ya? ¿El margen de quién es? Ah, no, perdón. La regla se aplica cuando no hay nada de bordes y esta es la solución, eso del overflow y pan. Pero ahora voy a explicar la regla, ¿no? ¿Cuál es el resultado que veríamos acá? Antes de que leemos una solución. ¿Ya? Entonces si a ambos le aplicamos un margen, ¿quién va a sobresalir? Cuando actúen como uno solo, porque no hay nada que los separe, ni bordes ni pares, el de 10 píxeles. Veamos. A ver, H1, margin top, caja, margin top. Y ya conten allá. Vamos a ver. Vamos a separar los más píxeles. A ver. 40. Ya está. Entonces vamos a ver acá. ¿Quién actúa como uno solo? Todos, ¿no? Porque todos se han unido. Pero se están desplazando ¿cuánto? Todos se deben estar desplazando 40 píxeles. Si le pongo 500, ¿quién es el mayor? 500 es el mayor, entonces tiene que desplazarse más, tiene que por encima. O hay que ponerle el doble, ¿no? 80. Entonces tiene que desplazarse un poquito más. El doble de cantidad. ¿Ya? ¿Por qué no está sumando? Siempre la regla dice que es el doble, el del mayor. Ahora, veamos, es que hemos puesto cuando le asignamos márgenes positivos a cualquiera de los elementos que se van a unir. Pero ¿qué pasa si le aplicamos márgenes negativos? Veamos, tenemos el gráfico, ¿no? Si al elemento hijo H1 le aplicamos menos 10 y al elemento 10 le aplicamos menos 10, al otro elemento, al H1 le aplicamos menos 30, ¿quién va a sobresalir? ¿Qué se hace? Según la regla, pues le tenemos que sacar valor absoluto a ambos. Al 30 el valor absoluto del menos 30, el valor absoluto es 30 y el valor absoluto del menos 10 es 10. Va a sobresalir el mayor resultado positivo, ¿no? 30. O sea, va a prevalecer el margen de menos 30 píxeles. Así. Veamos. Ya está aquí. A ver. Acá tenemos el de, miren, menos 30. O sea, el bloque va a ser de menos 30. Para ello voy a separar el, el contenedor. Voy a separar el contenedor. Le voy a dar al contenedor un margin. Al ser separado le puedo aplicar un margin. Margin top de 100 píxeles. ¿Ya? ¿Ya? Hasta el contenedor está separado, 100 píxeles. Pero la caja y el H1 siguen juntos, ¿no? ¿Ya? Hacia abajo. ¿Por qué? ¿Por qué sé que siguen juntos? Porque si no se viera ya la imagen, si ya se hubiera desplazado un poco el H1 ya se viera el fondo de mi caja, pero no. Entonces, ahora sí voy a aplicarle a las cajas valores negativos. Menos 40 y menos 80. ¿Ya? ¿Quién va a prevalecer? Y saco valor absoluto ambos. El valor absoluto de menos 40 va a ser 40, el valor absoluto de menos 100 va a ser 80, el mayor va a ser el resultado de 80, que le pertenece al margen de menos 80, ¿no? Entonces va a prevalecer más eso. ¿Ya? Se va a subir, va a quedar como 20 píxeles de diferencia nada más que es este de acá. Es más, para ver qué valor prevalece más, en vez de ponerle menos 80 le va a poner menos 100.
Entonces me tiene que ocupar todo el margen que yo le había separado, ¿no? Menos 100. Entonces, ¿quién está prevaleciendo? No está poniéndose menos 40 ni menos 140. Es el valor absoluto de ambos y el del mayor resultado es el que nos da menos 100. ¿Ya? Ahora ya hemos visto cuando le asignamos márgenes positivos a ambos elementos que están combinados. Cuando le hemos puesto en valores negativos a ambos elementos que están combinados. Ahora, ¿qué pasaría cuando le agreguemos valor positivos y negativos a los márgenes de los elementos que van a combinarse? Veamos el gráfico. Entonces, otra vez tenemos nuestros contenedores, ¿no? Si al div, ¿no? Al segundo le agregamos de menos 10 píxeles y al H1 le ponemos 30 píxeles, ¿cuál va a prevalecer? La regla dice que al 30, al valor positivo, al máximo valor positivo de todos los, 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 los márgenes que se están uniendo, el máximo, que va a ser, como este caso es único, 30 píxeles, ¿no? Le restemos el valor absoluto del mayor el mayor valor absoluto negativo, ¿no? En este caso va a ser el menos 10. Como hay solamente un elemento negativo, bueno, valor absoluto menos 10. Eso nos va a dar como resultado 30 menos 10, que va a ser igual a 20 píxeles. Entonces, se va a mover el conjunto, lo que se va a mover es una cantidad de 20 píxeles. Ya el conjunto, 20 píxeles. Veamos en el ejemplo. Si a este yo le pongo positivo al menos 50 y a este le pongo positivo, la regla dice al máximo positivo 100 menos el valor absoluto del máximo negativo, que como es 1,50 sería 100 menos 50, me va a salir 50 positivo. Entonces se va a desplazar nada más 50. Si es lo contrario, si es 50 positivo menos 50, ay, menos 100, ¿ya? Me tiene que desplazar ¿cuánto? 50 menos 100 va a ser menos 50, ¿ya? Menos 50, ¿ya ven? Y casi se desplaza a la mitad. Bueno, eso es lo que esta primera parte de los márgenes anidados, ¿no? Bueno, en la segunda parte les explicaré sobre los márgenes cómo actúan los márgenes cuando no están anidados, cuando son hermanos, ¿no? Que va uno después de otro. Pero igualmente no tienen ni padding, no tienen ni borde. Espero que esto les ayude y que les haya gustado y que bueno, haya sido más que todo entendible. Hasta luego.